días del proceso de elecciones general, de las elecciones generales en el país, el próximo 18 de octubre. Hoy, uno de los temas que obviamente ha marcado la agenda informativa tiene que ver con esta, la habilitación o inhabilitación del expresidente como candidato a senador. Y es que el ambiente electoral efectivamente comienza a tomar otro rumbo en el territorio nacional, luego de este periodo de pospandemia que comenzamos ya a vivirlo también en Bolivia. Quiero agradecer esta noche la presencia de quienes nos van a acompañar en este debate que realizamos a 47 días de las elecciones generales. Quiero agradecer a Sebastián Michel, vocero del Movimiento al Socialismo, que nos acompaña esta noche. Sebastián, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Ilia. Buenas noches, William. Estamos precisamente para saludar en este momento a Ilia Fortún, vocero nacional de Comunidad Ciudadana. Ilia, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Cecilia, y a través tuyo a toda la audiencia del Que No Me Pierda. Buenas noches, William, Sebastián. Muy buenas noches, doctor William Vascopé, es candidato de Juntos y también abogado constitucionalista. Bienvenido. Gracias, Cecilia, muy honrado de estar con ustedes en este programa tan visto. Un abrazo a mi amigo Sebastián Michel, un afectuoso abrazo para él, amigo de hace muchos años de universidad, ahora con diferentes caminos ideológicos, pero siempre la amistad está ahí con nosotros. Y un saludo también al amigo Ilia Fortún, luchador de hace muchos años. Me da gusto compartir este panel con ellos y en democracia debe ser así. Exactamente, Saludo para él. De eso se trata. Gracias, doctor. De la democracia, del debate, de compartir ideas. Estamos a 47 días de las elecciones generales. Hoy, efectivamente, uno de los temas que marcó este tema y que comienza a marcar hoy, 1 de septiembre, este camino hacia las elecciones ha tenido que ver con la resolución, digamos, a medias, porque ha habido un empate en una sala judicial por el hecho de habilitar o no a Evo Morales como candidato a senador. Doctor Vascopé, usted ha participado de esta audiencia que ha terminado con un empate. Algunos dirán de manera insólita, ¿no? Este empate. Quiero primero su opinión, la opinión de todos con relación a este tema. Vamos a utilizar cronómetro, producción. Vamos a utilizar para que nos den su punto de vista de este paso que se ha tratado de dar hoy y que ha quedado definitivamente ahí en la interrogante generalizada. Así que comenzamos con este tema y de ahí vamos viendo cómo afinan las diferentes fuerzas políticas estas estrategias rumbo al 18 de octubre. Doctor Vascopé, ¿qué pasó hoy día? ¿Cómo es esto que se da un empate en la justicia? Bueno, después de horas de estar debatiendo, nosotros hemos justificado que Evo Morales no tiene 2 años de residencia continua antes de las elecciones porque salió escapando del país y que no tiene absolutamente ninguna residencia permanente para ser candidato a senador, y peor aún con los casos que le pesan encima, y más aún con su último escándalo de faldas con menores de edad, ¿no? La defensa alegaba que él tenía una residencia de carácter precaria, que no tiene refugio, aunque haya salido, y que además alegaron que hubo un golpe de Estado. Nosotros dijimos que no ha existido nada de esto porque la Asamblea Legislativa el 21 de enero ha leído su renuncia de Evo Morales. Así de claro, Evo Morales no puede estar habilitado para ser candidato. Uno de los jueces, el doctor Pomier, ha razonado jurídicamente, haciendo respetar la Constitución, y ha dicho que Evo Morales no tendría que ser habilitado. Él estaba manteniendo la posición de denegar. Lamentablemente el doctor Delgado de la Sala Constitucional del Alto, que hizo sala hoy día, fue inclinándose para que pueda concederse la acción de amparo constitucional a Evo Morales y que en esa situación se le habilite como candidato. Los argumentos de ambos no nos han hecho escuchar ni ver todavía porque nos van a hacer conocer las siguientes 48 horas. Después de eso se sorteará o vendrá el siguiente número de los vocales. Bien. Y dirimirá la acción las siguientes 72 horas. Bien, doctor Vascopé. Le vamos a preguntar al vocero del Movimiento al Socialismo, a Sebastián, ¿por qué la insistencia en este caso, a pesar de todos los argumentos legales planteados, para que Evo Morales sea habilitado como candidato a senador por Cochabamba? Porque todo boliviano que piensa que sus derechos están siendo vulnerados tiene derecho a recurrir a una instancia judicial. No se llama insistencia, se llama el derecho a petición de un derecho que está pendiente. Entonces, él piensa que su inhabilitación no ha sido enmarcada en la norma, él piensa que tiene el derecho a candidatear y ha decidido presentar
una acción constitucional para que sus derechos sean cumplidos. Entonces tendrá que ser la justicia constitucional la que defina si corresponde o no corresponde, y seremos respetuosos de esa decisión constitucional. Cuando usted dice, porque tenemos un poquito más de tiempo, en este caso Sebastián, él cree, ¿y qué cree el Movimiento al Socialismo? No, cree que es un buen candidato, por eso lo ha puesto en la lista como primer senador por Cochabamba, y ha sido una decisión administrativa. Lo que cree el Movimiento al Socialismo es que es un buen candidato, por eso lo ha puesto en esa posición como primer senador por Cochabamba. Ahora la justicia ha decidido inhabilitarlo y él como persona va y defiende su derecho a ser candidato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que necesita un lugar de residencia fija, el domicilio. Y ya hay muchas resoluciones internacionales de derechos humanos que te dicen que el domicilio es donde tú decides hacer tu proyecto de vida. Y el proyecto de vida está fundado en tu expectativa y en tu definición, en tu autoafirmación de dónde quieres vivir. Entonces, básicamente, con esto quedaría de que llegamos al tiempo, los requisitos reales: ser boliviano, haber cumplido servicios militares y estar cumpliendo la edad de... Llegamos al tiempo para poder darle el mismo espacio a todos. ¿Qué piensa Comunidad Ciudadana de lo que ha ocurrido hoy, por favor, Ilia? Cecilia, no es la primera vez que escuchamos el argumento de los derechos cuando se trata de Evo Morales. Cuando desconoció el 21F también adujo la misma cantaleta de los derechos. Nosotros pensamos, Cecilia, que la rehabilitación de Evo Morales como candidato a senador es sencillamente inaceptable en términos legales. ¿Por qué? Por una razón muy simple que la conoce todo el país y que es evidente. Morales huyó del país voluntariamente y no vive en Bolivia hace casi un año. Pero la razón principal, además, es que el expresidente Morales tiene un montón de casos pendientes con la justicia. El primero de ellos, una acusación hecha por Carlos Mesa por el tema del fraude electoral. Además de eso, tiene acusaciones encima por terrorismo y estupro. Entonces, antes que hablar de sus derechos, yo creo que hay que hablar de sus obligaciones. Y la obligación de Evo Morales es responder a la justicia. Quiero agradecerle, Ilia, también su participación. Seguimos ahondando en el tema. Se suma también en este momento nuestro compañero de trabajo César Galindo, quien obviamente participará también con las interrogantes que vayan surgiendo del mismo. César, buenas noches. Gracias por estar también desde la ciudad de La Paz en pleno debate sobre la habilitación de la candidatura de Evo Morales, pero también sobre esto que ya va marchando, que es el proceso electoral rumbo al 18 de octubre. Cecilia, un gusto de saludarla, buenas noches, un saludo cordial para todo el país y también para todos nuestros amables televidentes, los panelistas. Sí, hemos conocido esta información y estamos atentos, estaba escuchando justamente las intervenciones de nuestros invitados esta noche, Cecilia, así que estamos atentos. Doctor Vascopé, Ilia Fortuny nos acaba de decir esta noche que antes de hablar de los derechos de Evo Morales deberíamos hablar de las obligaciones que tiene pendientes en el país. ¿Usted coincide? Saludo a César, Cecilia. A ver, lo siguiente, para ser candidato a senador o diputado o un cargo electo, tiene que tener las cualidades de los requisitos de ley, ¿sí? Que le exigen el domicilio, no estar condenado, no tener sentencia condenatoria, no estar inhabilitado por otra situación o deber ciertas cuestiones al Estado. Hay ciertos requisitos, pero también tiene que tener una integridad moral. Y creo que Evo Morales carece de esta autoridad moral. ¿Cómo es posible que un sujeto prófugo de este país, que dijo que hay que cercar a las ciudades y que no entre alimentos, que además encabeza un tema de un bloqueo y hace en plena pandemia que mucha gente sufra cometiendo delitos de lesa humanidad, además que dice que va a armar milicias cuando retorne al poder, y de paso tenemos que soportar su inmoralidad con casos de faldas con menores de edad? ¿Le podemos dar el premio de que sea candidato a primer senador? Por supuesto que no, Cecilia. La Constitución es claramente, en el artículo 8, habla de los valores de nuestro país. Pero aquí hay un punto que les quiero comentar de la audiencia. Han invocado una sentencia constitucional que no tiene que ver absolutamente para querer auxiliar a Evo Morales, pretendiendo
que la Convención Americana de Derechos Humanos le dé el derecho humano de poder estar en cualquier lugar del mundo y puede ser habilitado como senador, interpretando de manera antojadiza. ¿Sabe quién interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, Cecilia? Solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede interpretar la Convención, no un tribunal constitucional, ni lo que hoy día pretendían que un vocal interprete. Y un vocal se prestó a esta situación, lamentablemente. Entonces, que quede bien claro que Evo Morales no cumple los requisitos jurídicos constitucionales, ni de la ley del régimen electoral, y peor aún, los códigos de ética moral de comportamiento. ¿Y qué va a quedar? No cumple, dice doctor Vazquopé, la dignidad de las mujeres. Doctor, me pregunto, Cecilia, estamos ya con el tiempo, ya hemos cumplido los 90 segundos, le pedimos a todos por favor adecuarnos estos 90 segundos. No cumple, Sebastián, dice el doctor Vazquopé, lo propio plantea también Comunidad Ciudadana. Evo Morales, los requisitos para ser candidatos, y uno de estos requisitos tiene que ver efectivamente con vivir en el país. ¿Qué opina al respecto, Sebastián? Su audio, por favor, no lo estamos escuchando. Ha habido una serie de argumentaciones más enmarcadas en la demagogia. Sin embargo, lo que está discutiendo es claro. Solamente ha sido inhabilitado por el tema de la residencia de más de 2 años. Todo el resto es un festival de estrategias y guerra sucia que está armando. Lo que se está hablando en este momento en la sala constitucional es 2 años es el requisito para ser candidato. Él tiene una residencia fija en Bolivia. Él tiene su proyecto de vida en Bolivia. Pero no vive aquí. Él tiene su domicilio en Bolivia. Y las circunstancias lo han obligado a alejarse. Existen un montón de resoluciones internacionales, resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el tema de asilo y refugio. Cuando una persona es recibida en otro país porque se considera que en ese país no hay el debido proceso, no existen las garantías procesales, no existen garantías constitucionales, no existen los mínimos estándares de Estado de Derecho, tú te asilas para no ser muerto, detenido, apresado. Al momento que tú has entrado en eso, es como si tú nunca hubieras salido del país. Incluso cuando tú eres exiliado a algún lugar, estás 4 años y vuelves, incluso para efectos de jubilación, la contabilidad de los años que has estado fuera contabiliza igual como si nunca te hubieras ido. Eso es un tema que ya está normado, está reglamentado. La Universidad Boliviana tiene un montón de resoluciones así y también lo tiene la justicia boliviana en el caso de los exiliados. Vamos a preguntarle a Ilia Fortún qué opina respecto a los argumentos que da el movimiento al socialismo. Ilia. Lo que debe estar opinando en la gran mayoría del país, Cecilia, que este es otro intento de fraude de Evo Morales y del MAS. Nos tienen acostumbrados a eso. No olvidemos, Cecilia, que el MAS y Evo Morales no solamente nos hizo un fraude electoral el año pasado, sino que también nos hizo un fraude con el tema del despilfarro de dinero, de abuso de poder, de repartija de pegas a los militantes del MAS y no a la gente más capacitada, el fraude en salud, que lo estamos viviendo en carne propia, el fraude en educación, que nuestros hijos están sufriendo, y el fraude más grande, es decir, el más grande fraude del MAS es que después de 14 años de discursos de unidad, vemos que el país está más dividido que nunca, con bloqueos que han impedido incluso el paso de oxígeno, que le han costado vidas a los bolivianos. Y todo por esta constante de fraudes del MAS, y estamos ante un nuevo caso, un nuevo intento de hacernos creer de manera fraudulenta que el señor vive en el país. Es increíble, qué fraude. Vamos a ir con una nueva ronda de interrogantes, obviamente. También, César, adelante, por favor, para nuestros invitados esta noche en el panel. Muchas gracias. Voy a comenzar con el doctor William Vazquopé, que estuvo presente en esta audiencia justamente y nos podría contar mayores detalles. Jurídicamente, doctor, después de esta audiencia, pues hay un paréntesis, hay un empate, digamos, justamente en las determinaciones de la justicia, y se espera 48 horas para que haya un vocal dirimidor en este caso. ¿Cuáles son los argumentos que ha presentado el movimiento al socialismo y pesan con relación a lo que presenta, digamos, el oficialismo con relación a esta
posible habilitación de candidatura, don William? Gracias, César. Les comento que el argumento era de que Evo Morales puede ser habilitado porque es su derecho humano hacerlo así, y que es el estándar más alto de derechos humanos con esta sentencia constitucional que estoy agarrando acá, es a la 084, que no tiene que ver nada en esta situación. Están hablando de que en México ni en Argentina le han dado el asilo ni el refugio, que tiene solamente una situación precaria, indican ellos. Aspecto que en nuestra economía jurídica no está aceptado eso. La Constitución es clara, dice 2 años anteriores a la elección su residencia, porque si no, pues cualquier ciudadano que vive en Tarica puede ser alcalde en Pando, ¿no es cierto? No es así. Esta resolución de sentencia constitucional la quieren interpretar de manera caprichosa. Y además, segundo, han indicado de que supuestamente ha habido un golpe de Estado y que Evo Morales por seguridad de su vida tenía que salir del país y que está por esa situación fuera del país. Y en su mismo memorial de acción de amparo constitucional dicen que la Asamblea Legislativa les aceptó el 21 de enero la renuncia de Evo Morales, su misma bancada de 2/3, se contradicen. Y el otro argumento manifiestan de que Evo Morales está en su residencia acá en Bolivia, que es la Villa 14 de Septiembre, allá en Chapare, y que es donde siempre vota, y es su residencia y es su proyecto de vida también ahí. Y al último manifiestan que puede ser elegido porque cumple con todos los requisitos. Nosotros hemos dicho que esto es pues un absurdo, César, que cómo puede ser posible que alguien que no cumple requisitos quiera ser habilitado. Hay muchos candidatos, entre ellos los que estamos hablando, que tenemos que estar pues acá en nuestra jurisdicción o circunscripción 2 años viviendo para cumplir los requisitos. ¿Qué preferencia puede tener este ciudadano y qué privilegio va a gozar que hay ciudadanos de primera y segunda o de tercera para darle privilegio doctor a Evo Morales? Por Dios, hay que tener mucho cuidado en esto. Bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la intervención. Cecilia, por favor. Sí, seguimos, César. Adelante. Muy bien. Señor Michel, le hago la consulta. ¿Cuáles son esos argumentos jurídicos que en este momento va a hacer prevalecer el movimiento al socialismo para habilitar al ex presidente Evo Morales? Conociendo lo que acabamos de escuchar y el planteamiento que ha hecho, por ejemplo, el doctor William Vascopé. Buenas noches, César, un gusto saludarte. Son exactamente los que ha planteado William, son de que el requisito del domicilio está cumplido, de que él vota hace años en Villa 14 de Septiembre, de que él tiene su residencia allá, de que él nunca ha cambiado de lugar de votación, de que él está ahí, y no es un argumento del movimiento al socialismo, es un argumento de una persona que piensa que están vulnerando sus derechos. Y como toda persona tiene el derecho de recurrir a la justicia constitucional en este caso y hacer su petición. Ahora, de que eso quiera volverse un show, no es facultad de cada frente. Están convencidos que el tema de que si tiene o no tiene derecho a ser candidato es el tema que está preocupando a la gente. En este momento la gente está sin trabajo. Hemos pasado del 9 a casi el 40-37% de desempleo, 66% de informalidad. 1 de cada 3 bolivianos han bajado la ingesta de comida. Están hablando de crisis. Eso está hablando la gente. Me imagino que los estrategas de las campañas piensan que el tema que va a definir la elección es si Evo es candidato o no es candidato, no sé qué cosa monumental y no sé qué otras cosas más que le meten. Pero la gente está preocupada de la economía, la gente está preocupada porque ve que ese bloque, el Cuarteto de Noviembre, el grupo de los incapaces, ha llevado el país a la miseria, a una crisis que no veíamos en Bolivia hace más de 60 años. Nunca se ha visto una situación tan compleja como esta. Y tanto Yanine como Mesa han tenido la oportunidad de demostrar que pueden hacer. Y ellos ya han demostrado que son incapaces de solucionar la crisis, que son incapaces de llevar adelante un país. Entonces, quieren ellos llevar el debate a otra cosa. Sebastián, por favor. Se acabó el tiempo. En vez de preocuparse por lo que la gente está preocupada. Adelante, César, por favor. Bien, gracias. Gracias, Sebastián, un gusto saludarlo. Igualmente, mil disculpas, no lo saludé al principio. Saludo a Ilia Fortún. Le pregunto ¿qué significaría la habilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba, Ilia, en estos momentos, desde el punto de vista político y también jurídico? Buenas noches, César, encantado de saludarte.
significaría un nuevo fraude de Evo Morales y del MAS al país. Yo me pregunto si realmente nos quieren hacer creer que Evo Morales vive en el país. ¿Por qué no se ha presentado al juicio y a declarar en el juicio que Carlos Mesa le ha instaurado por el fraude electoral cometido en octubre del año pasado? Parece que le conviene presentarse para unas cosas, aducir que vive en Bolivia para unas cosas, y para sus obligaciones judiciales, como el juicio que le inició Carlos Mesa, el razonamiento es distinto, típico del MAS, típico de Evo Morales. Pero nosotros estamos preocupados, no por eso, que eso es un adefesio legal que pensamos que de ninguna manera puede prosperar. Estamos preocupados por lo que piensa la gente, por el sentir, por los días dificilísimos que está pasando el país y por la triple crisis que están atravesando las familias bolivianas: la crisis de salud, César, la crisis económica y la crisis de corrupción. A todo el fraude acumulado que mencionaba hace un momento del MAS, se suma una presidenta que nos ha defraudado también, que ha roto su promesa de ser solamente una presidenta de transición, y que nos ha defraudado permitiendo corrupción en un tema tan delicado como los respiradores, nos ha defraudado dándole empleos a su propia familia, y nos ha defraudado finalmente actuando de la misma forma que actuó Evo Morales. Perfecto. Haciendo en medios, acusando a Carlos Mesa en horarios de oficina, haciendo abuso de poder, de uso de bienes del Estado para una campaña política, en vez de ocuparse de lo que la gente está preocupada: el tema de salud, el tema de educación, el tema de empleos. Gracias, perdón, mil disculpas, gracias. Cecilia, por favor, estoy con usted. Una gran preocupación que seguramente en este momento, digo, puede ser preocupación para otra gente y no, pero a ver, un gran planteamiento que puede haber en este momento es si se habilita la candidatura, que será un tema que vamos a conocer en el transcurso de las próximas horas en materia jurídica. Hemos hablado de lo que puede pasar en lo político, pero ¿y en lo social? ¿En qué podría derivar la habilitación de una candidatura en lo social a 47 días de las elecciones? ¿Qué piensa usted, doctor Vascope? A ver, dos cosas. Creo que primero hay que aclarar la situación que se está viviendo en este momento no es de las normales. Hay una suerte de incertidumbre de la gente y necesitamos llevar al legislativo y al órgano ejecutivo a gente decidida y que no esté temblando y que esté desapareciendo en momentos difíciles. A mí no me gusta como ciudadano que hay momentos donde hay que salir a dar la cara y después se esconden. Y quien les habla, sin tener estructura, sin tener bases, ni un partido político, le ha dado lucha a Evo Morales. Y habiendo otros ciudadanos que teniendo historia y habiendo llevado la banda presidencial, se han escondido. Saben muy bien de quién les hablo. Al primer petardo van a salir corriendo. ¿Ustedes piensan que lo que se viene es un chiste? Esta es una de las grandes batallas que vamos a tener, y van a venir más batallas. Al MAS le interesa tener a gente que no tenga bien puestos los pantalones porque le inspira a volver al poder. ¿Ustedes piensan que Evo Morales no está dispuesto a meter o a poner muertos de su misma gente? Lo va a hacer. Necesitamos gente decidida. Si se habilitara a Evo Morales, imagínense como senador, su proyecto es convulsionar el país. Mejor si entra de senador y encabezar, hacer que el próximo gobierno, mejor si es débil para ellos, renuncie, y él puede estar inclusive hasta con la sucesión presidencial. Imagínense esa locura que tienen. Y no estamos lejos de eso. Alguien que quiere armar milicias. Necesitamos gente decidida. Y quien les habla hace tiempo que se está jugando el cuello de estas situaciones. Bien. Hemos tenido que sacrificar muchas cosas personales, Cecilia. Hoy día mismo no he estado con una persona especial por el día de cumpleaños, pero yo he tenido que decir y ser claro porque tenía que estar ahí. El país nos necesita y hay que estar. Porque si no estamos ahí, Cecilia, gente perversa va a entrar al poder a hacer de la libertad lo que menos quisiéramos nosotros, quitarnos nuestra opinión y nuestra libertad. Le voy a preguntar a Elia Fortuna, antes de darle paso también a Sebastián Michel esta noche. En este caso, el candidato de Juntos y también abogado constitucionalista, el doctor Vascope, dice lo que se quiere es convulsionar al país. ¿Qué opina Elia? En lo social, ¿cuál sería el costo? Yo no creo que esto deba considerarse como un tema de impacto. Yo repito, esto es una posibilidad muy remota porque pensamos que jurídicamente es un tema que no debería avanzar más. Y creo que el país tiene otro tipo de
preocupaciones, tiene otro tipo de agenda que nos ocupa en esta elección. Y respondiendo a las indirectas, medio directas de William, yo quiero decirle que Carlos Mesa siempre estuvo ahí, por supuesto que siempre estuvo ahí, y desde hace mucho tiempo, cuando el país, William, cuando el país tuvo que intentó resolver uno de los temas más sensibles de su historia, la recuperación del mar en el Marítimo, Carlos Mesa estuvo ahí, pese a sus enormes diferencias con Evo Morales, estuvo ahí. El 21 de febrero, Carlos Mesa fue el primer político que en la Plaza Murillo, a 10 metros, le dijo a Evo Morales públicamente que no iba a votar por la reelección, que iba a votar por el no. Cuando nadie se quería presentar como candidato en la elección del año pasado, ¿quién fue el que estuvo ahí? ¿Quién fue el que le hizo frente a un año de guerra sucia del MAS? Carlos Mesa. Siempre estuvo ahí, William. Entonces creo que no hay que confundir las cosas. Sebastián, ¿usted qué opina de lo que han dicho esta noche también Ilia Fortuny y el doctor Vascope en torno a lo que podría significar en lo social la habilitación de la candidatura de Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba? Ninguno ha respondido a la pregunta que usted ha planteado, Cecilia. Yo creo que es fundamental entender que se acepte o no se acepte el petitorio de Evo Morales, el movimiento del socialismo va a respetar esa decisión constitucional y va a seguir adelante con su campaña, con su propuesta, que es hacer sintonía con lo que piensa la gente. Yo realmente pienso que la estrategia de Comunidad Ciudadana y de Juntos es muy equivocada. Es mostrarse quién ofende, quién insulta más, quién le pone más calificativos, quién le tacha más de delitos al MAS, quién nos pone más guerra sucia, y el que se muestra más va a ganar un porcentaje de votación. Será un 10% de gente radicalizada cuyo único objetivo es ver cuál líder insulta más al marxismo, insulta más al campo popular, cuál muestra más racismo. Nosotros vamos a seguir por lo nuestro, recuperar la economía, dar empleo y volver al camino próspero que teníamos hace un año y no al desastre que nos están dejando del país. Nosotros pensamos que una sociedad igual, una sociedad exitosa, un país que genera riqueza para distribuirla, para cerrar la brecha, porque es fácil endeudar el país con bonos, pero nosotros nunca. Siempre hemos dado los bonos a partir de las utilidades de la gestión exitosa de empresas estratégicas. Los privatizadores ya están prestándose plata con garantía de las empresas. Saben que lo único que queda como agenda política es privatizar, cumplir comportamientos y devaluar la moneda. Muchas gracias, Sebastián Michel. Entonces, que están sufriendo hambre. Lo que ha dicho, llegamos al tiempo, por favor, para poder respetarlo y que todos cumplamos. Lo que ha dicho esta noche el Movimiento del Socialismo es que van a respetar la decisión de la justicia. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. César, adelante. Muchas gracias. Comienzo con Ilia Fortuny. Ilia, este periodo, antes de las elecciones, periodo de propaganda electoral, campaña electoral, tendrá que ser definida por el Tribunal Supremo Electoral, pero queda muy poco tiempo para convencer al ciudadano de cuál va a ser la mejor opción para poder elegir el próximo 18 de octubre. ¿Cómo debe perfilarse el candidato ideal en estos momentos, conociendo todo lo que está pasando hasta este instante en lo jurídico, en lo político, en lo social? Poniendo primero a la gente, César, ante todo en eso estamos concentrados, en poner a la gente primero, y tenemos soluciones concretas y viables. En salud tenemos un plan de 4 puntos para combatir la pandemia, eso es lo que le interesa a la gente. Vamos a poner más personal médico, más equipamiento y protección de seguridad a los trabajadores de primera línea en salud. Vamos a viabilizar más tests gratuitos y accesibles para todo el mundo, y lo más importante, César, cuando la vacuna esté lista, vamos a garantizar reglas claras para asegurar que llegue primero a los trabajadores de primera línea, pero sobre todo a los más humildes y vulnerables, y no a los ricos y poderosos. Y después de ganarle a la pandemia, César, vamos a poner en marcha nuestra promesa del tratamiento gratuito contra el cáncer. En economía vamos a salvar y recuperar empleos, incluyendo apoyo directo a los sectores productivos.
créditos baratos y accesibles a los microemprendedores, a las microempresas, y cuando se trata de empleos públicos vamos a privilegiar la idoneidad y no el color político. Esas son propuestas concretas. Gracias, Silvia, gracias, muy amable. La misma pregunta se la planteo para el doctor William Bascope. Doctor, ¿qué es lo que va a convencer al ciudadano para elegir a la próxima autoridad de este país? En este momento, ¿será que la cantidad de indecisos ha crecido en este último tiempo por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que está pasando en el país? ¿O no? Hay una cierta cantidad que está viendo por dónde va a votar, pero creo que va a ir inclinándose para nosotros la Alianza Juntos, porque la Alianza Juntos es eso, una alianza de diferentes posiciones. Si hay algo que nos une, ¿sí?, más allá de ciertas diferencias que podamos tener, es el respeto a la democracia, a la Constitución y el respeto a la vida del ciudadano, del otro, de no tenerlo como enemigo, como lo hacía Álvaro García Linera. ¿Eres mi amigo o mi enemigo? ¿No? O como decía Evo Morales, ¿estás conmigo o contra mí? Y hay que eliminarte. Esa situación no la podemos manejar más. Nosotros por lo menos estamos planteando que lo primero que hay que fortalecer a futuro es el tema de la salud. Sí o sí tiene que haber un trato privilegiado con el más del 10% del presupuesto y que el MAS hasta el día de hoy no quiere aprobarlo. Tenemos que hacer que los médicos se puedan capacitar y tener especialidades. Además que tenemos que incentivar el tema de la educación. Un pueblo educado va a ser difícilmente que se pueda corromper porque va a tener sólidos sus valores. Y lo que el MAS hizo es dejar la educación de lado. Educación, salud, el tema de la administración de justicia, darle un presupuesto honroso a los jueces y fiscales, pero también poner gente competente y que quieran ingresar ahí. Además que en el tema de la economía, fortalecer el tema de la situación del libre mercado y regulando ciertos sectores, además que fortalecer las reservas internacionales y no hacer lo que hizo el MAS, endeudarnos con créditos. No lo dicen, porque hemos perdido harto de las reservas. Bien. Tenemos que hacer que justamente la seguridad ciudadana, para que la delincuencia baje, es ayudar a la policía boliviana y a las fuerzas armadas. Gracias, doctor. Y además no olvidarnos nunca de la seguridad de las mujeres y de los niños en especial y los señores de tercera edad. Eso es lo que tiene que definir y tiene que obviamente convencer que nosotros somos quienes podemos llevar adelante la situación. La pregunta también para Sebastián Michel. ¿El movimiento al socialismo es la primera fuerza política en el país? ¿Ya no lo es? ¿Cómo analizan ustedes esta situación de cara a las próximas elecciones? En lugar de saludar a la ciudadanía. La ciudadanía va a definir si somos la primera fuerza política del país o no, y yo creo que vamos a ser respetuosos de los resultados como hemos sido. Yo solamente quiero una reflexión a la sociedad. Cuando escucho a Ilia y a William hablar de las maravillas que ofrecen, solamente falta que Ilia termine con toda esa maravilla y diga, como lo hizo Mesa del 2003 al 2005, o que William diga, queremos gente competente, transparente, que priorice la salud, que no robe respiradores, que no tenga negociados con el yerno presidencial, que Mohamed Mustafa no se haga las compras. Faltaba que diga como lo estamos haciendo en este momento. Es una barbaridad lo que ha pasado. Ambas candidaturas han tenido la oportunidad y han demostrado que han llevado al país a la catástrofe. Ambas candidaturas son realmente un insulto a la historia. Ambas candidaturas han llevado al país al borde del abismo. Lo que estamos ofreciendo es una persona que tiene la capacidad, que sabe cómo hacerlo y ha demostrado que ha dejado la economía boliviana en un sitial importantísimo de América Latina. Estamos convencidos de que podemos volver a esa senda de un país exitoso, de un país que estaba yendo para adelante, de un país que tenía la certeza de que cada ciudadano vivía mejor que lo que había vivido su papá, pero a la vez tenía la certeza de que su hijo iba a tener una mejor vida que la que tenía uno. Esa perspectiva, esa trascendencia, esa movilidad que se montaba en Bolivia, hoy día no existe más, y es lo que nos tiene totalmente apenados. Estamos en sintonía, en solidaridad con la gente. Estamos convencidos de que la conciencia del pueblo boliviano va a dar un paso correcto hacia el futuro. César
César, le propongo que en este momento podamos... Gracias, Sebastián. ¿Cecilia? Sí, le propongo que en este momento nos podamos ir y enlazar con Manuel Alborta, nuestro compañero de trabajo, porque este tema de la habilitación o no de la candidatura de Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba todavía mantiene una vigilia, ¿no? Hoy día mucha gente se dio cita en las puertas del Poder Judicial, efectivamente, así que nos cuentan a esta hora de la noche que la vigilia se va a mantener hasta que esto se defina. Por favor, vamos en vivo. Adelante. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches, es así, pues estamos acá en puertas del Tribunal Departamental de Justicia, donde se ha llevado a cabo la audiencia, la que definía la habilitación o no del expresidente Evo Morales para que él pueda candidatear a algún tipo de cargo en las próximas elecciones. Lo que ha ocurrido es que, pues, en estos instantes, pues todavía continúa la vigilia de aquellas denominadas, pues, plataformas y resistencias que están apostadas acá, haciendo una vigilia convocada por ellos a través de las redes sociales. Se ha dado un cuarto intermedio de esta audiencia, falta todavía pues denotar a un vocal dirimidor que defina la situación total de esta audiencia y de la habilitación, como si lo decíamos, del ex mandatario Evo Morales. Este es el panorama que tenemos a esta hora para mostrarle pues, a todo el país. Las plataformas todavía continúan haciendo una vigilia pues en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. Cecilia. Muchísimas gracias, Manuela. Y estamos viendo la vigilia que se mantiene de grupos y plataformas en las puertas del Tribunal de Justicia Departamental. Esto será un tema que se va a dirimir o que se va a definir en el transcurso de las próximas horas. Habrá que ver también y escuchar quién será el vocal que va a dirimir en el voto y en este empate que se ha manifestado a nivel nacional. Ya sabemos y estamos escuchando también las repercusiones. Les queremos agradecer a nuestros invitados. Gracias, Manuela, esta noche por la información en vivo a esta hora, cuando son las 22:46. César, agradecemos a nuestros invitados esta noche, a Ilia Fortún, muchísimas gracias. Ilia, buenas noches. Muchísimas gracias, Cecilia y César, muchas gracias. Gracias, doctor William Vascopé, buenas noches. No, a ti, Cecilia, un abrazo a todos los amigos que nos escuchan y solamente decir a la gente que sepa a lo que va a elegir a futuro. Necesitamos gente nueva y gente que sepa ser decidida y no a los corruptos del ayer ni los que están existiendo y que dicen que ahora son unos ángeles como estos azules. Así que mucho cuidado y a preservar lo que viene con el sorteo del nuevo vocal. Cecilia, hoy día se ha demostrado que lamentablemente la mano azul jala el saco por detrás a ciertos magistrados y quieren subirse encima de la Constitución. Hasta pronto, Cecilia, un abrazo a todos y unas felicitaciones a alguien especial que me debe estar viendo en su día, que no le podía acompañar lamentablemente, pero la situación a veces demanda estas obligaciones. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, doctor Vascopé. Muchas gracias, Sebastián Michel, también del Movimiento al Socialismo. Gracias, doctor. Cecilia, César, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Red 1, un abrazo a William y un abrazo a Iliam, ambos amigos de muchos años. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo cordial para todos ustedes. Sí, César. Agradecerle, de eso se trata, ¿no, César? Del diálogo, de poder conversar, de poder intercambiar opiniones que muchas veces no son efectivamente las mismas. Y bueno, de eso se trata, de ir avanzando rumbo a este camino electoral que nos queda de aquí hasta el próximo 18 de octubre, César, ¿no? Son las 22 horas con